Episodio 5. Las periodistas hablan. Silvia Pérez y Diana Piñeiro. Yo arranqué en el periodismo deportivo un poco de casualidad. En realidad no era mi vocación era ser profesora de educación física o veterinaria, porque amo los animales. Pero bueno, después seguí los pasos de mi padre, que fue un periodista deportivo, técnico, jugador. Y en realidad no era mi vocación, pero yo de chiquita iba con mi padre a las prácticas y jugaba de alguna manera sin darme cuenta al periodista, porque juntaba las tapitas de los refrescos, que en aquel momento eran chapitas, y jugaba como la máquina de escribir, y me hacía una cámara de fotos con aquellas cajitas de postres o de flan, con un hilito, y jugaba a sacar fotos, o sea que de alguna manera estaba jugando también al periodista, o sea que, y bueno, y después se dio que empecé a trabajar en radio, después en televisión, después en prensa, o sea que después se fue dando y terminé siguiendo los pasos de mi padre cuando él ya había fallecido, o sea que no sé si le hubiera gustado a él o no que yo siguiera sus pasos. Yo cuando arranqué era muy chiquita, y creo que fue más la vocación que me encontró a mí, porque iba a baby fútbol en Jung, y estábamos en la cantina con mi tía, que siempre estaba era muy participativa en ese tipo de eventos, y cada vez que llegaba la cámara y el micrófono, iba yo con 5 o 6 años, agarraba la cámara y el micrófono y empezaba a hacer las notas, porque aparte éramos todos compañeritos de escuela, y como yo no sabía... ¿Le hacías la nota a los jugadores? Sí. Y como yo no sabía jugar al fútbol, que lo intenté muchísimas veces, en el femenino, también mezclarme medio que hay en el baby fútbol masculino, pero... ¿Viste cuando se te ilumina algo, se te despierta algo cada vez que veías la cámara? Y no por cholula, era como que yo quería estar del otro lado, hacerte la entrevista a vos. Contame qué hiciste, por qué, cómo te fue. Y de verdad, era una ratita. Y ahora esa gente que me ve en participar y hablar de fútbol y estar allí en los noticieros, es como... No puedo creer que hayas logrado algo de tan chiquitita, que lo tenías tan adentro, y fue como ahí que me nació. Entonces es como que le encuentro ese punto, porque después venirme de un pueblito donde los medios de comunicación no había, o sea, nos llegaba lo de Montevideo, y familiarmente no tenía tampoco como un referente. Entonces fue rarísimo que se me despertara algo de tan chiquitita, y mirá que en el proceso de adolescencia, bueno, escuela, maestra, típico, siempre como querés ser maestra. En el proceso de la adolescencia, el liceo, yo era muy la abogada del diablo. Entonces siempre era como la que iba a defender al grupo, la que trataba de defender a mis amigos, y siempre la delegada de la clase. Entonces ya dije, bueno, la abogacía me gusta, puedo andar bien por ahí. Llegaron los 18 años, Diana, te vas el año que viene, ¿qué vas a hacer? Periodismo. Y ahí arrancó el camino. Bueno, está bárbaro, porque no todo el mundo puede trabajar de lo que era su vocación, ¿no? Hay mucha gente que estudió, se preparó, se recibió y está trabajando en otra cosa. O sea, poder trabajar en lo que a uno le gusta, yo creo que es maravilloso y tiene un plus, ¿no? Porque lo haces realmente con muchas ganas, con mucho cariño. Silvia, ¿y cómo ha cambiado mucho también? Quizás desde que vos arrancaste, porque ahora es un poquito más sencillo quizás el camino, o está allanado el camino para la mujer en el periodismo deportivo, aunque algún que otro temita de machismo seguimos sufriendo. Yo no quiero ni pensar, y esta charla la debemos y vamos a seguirla, en lo que fue allá, cuando vos arrancaste ese inicio. Sí, bueno, yo empecé en el año 87 en emisora Alfa, en un programa que tenía Ignacio Suárez, que era muy escuchado en ese momento, y después el dueño de la radio me confesó que cuando Nacho le dijo voy a poner a una mujer de hablar de fútbol, le dijo otra más de tus locuras, Nacho. Ahí empecé. Después a los pocos meses empecé en Primer Informe, que era un informativo revista que había en Canal 5, que fue el primer informativo revista del Uruguay, como que rompió con aquella cosa dura de que el informativista le contaba las noticias, ¿no? Era una revista, y sí, al principio era esta que sabe que vaya a lavar los platos, era lo más común. De todos modos, ser la hija de mi papá de alguna manera me ayudó, porque decía, no, pero hay una mujer que habla de fútbol en Canal 5, pero mira que es la hija de Marcelino. Me daba algún crédito, pero no me gustaba usar siempre esa banderita de soy la hija de mi papá, pero reconozco que eso a veces me ayudó. Me acuerdo la primera vez que hice, el día que empecé en Canal 5 en el informativo, le hice una nota a Fernando Morena, que dirigía River, y a Luis Cubilla, que dirigía Danubio, después de un partido que habían jugado.
Y Cubilla se notó que no le gustó nada que una mujer le hiciera la entrevista, nada. ¿Pero por incomodidad en cuanto a los sexos opuestos? No le gustó que una mujer le fuera a hacer la entrevista. Y después que terminó la nota le dije que era la hija de mi papá y ahí todo cambió. Es más, después cuando dirigió la selección y todo, siempre fue bárbaro conmigo, pero al principio fue complicado. Y además hay una cosa graciosa, cuando yo trabajaba solo en radio, que todavía nunca me habían visto ni nada, yo llamaba a un dirigente, por ejemplo, para hacerle una nota para la radio y me decía, ¿y usted, señorita, tiene un programa de fútbol? Y además yo le decía, soy Silvia Pérez, no sé qué, y como en aquel momento estaba muy de moda el programa de Olmedo en Argentina, que había una Silvia Pérez vedette, yo le decía, soy Silvia Pérez, no sé, ¿la de Olmedo? Yo decía, no, lamento decepcionarlo, pero la de Olmedo, no. O sea, obviamente que al principio fue bastante difícil, bastante complicado. Muchas veces pensé dedicarme a otra cosa, pero bueno, no lo hice. Pero sí, además en aquella época que yo empecé se entraba a los vestuarios, que hoy los periodistas no entran a los vestuarios, ahora hay conferencia de prensa que para mí es el antiperiodismo. Entonces yo tenía que esperar afuera con el camarógrafo y el señor de la puerta del vestuario me avisaba cuando ya estaban por lo menos de calzoncillo, que era como la playa. Entonces me decía, ¿Y te mandaba para adentro? Claro, pero yo esperaba afuera hasta que el señor de la puerta me decía, Silvia, entrá, cuando ya estaban por lo menos de calzoncillo los jugadores, que era como estar en la playa. Yo creo que la historia muy similar se repite en cuanto a lo difícil que es, en cuanto a la incomodidad que se genera más que nada porque, bueno, hay una mujer y hay 11 hombres, pero profesionalmente es frío el trato. Puede haber una confianza, pero es un trato profesional, o sea, yo te respeto a vos, vos me respetas a mí, no importa cuál sea el sexo, o sea, sos hombre o mujer, te vamos a ir a entrevistar igual. Pero el hecho de que nos cortaran ahora el vestuario, sí. Sin embargo, yo sentía que también cuando arranqué como vestuarista, al haber quizás 10 radios, 15 radios con varones como vestuarista y yo ahí la única mujer, también marcas la diferencia. O sea, marcas la diferencia. Entonces decís, soy yo sola, entonces tengo que ser diferente. Y a la vez tenés que demostrar el doble. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué una mujer está ahí? Tenés que mostrar el doble en cuanto a lo que sabés, en cuanto a tu opinión, en cuanto a tu fundamento. Eso creo que todavía se sigue manteniendo. Se nos sigue exigiendo mucho más de lo que se le puede exigir al varón periodista deportivo, que para mí es una de las profesiones que todavía tiene que seguir rompiendo muchos esquemas. O sea, que está muy todavía aferrada a esos tiempos. Sí, a ver, el ambiente del fútbol es un ambiente muy machista y muy conservador. De todos modos, yo creo que en todo este tiempo las cosas cambiaron mucho. Creo que hoy nadie se extraña de una mujer que trabaja en periodismo deportivo. Cuando yo empecé, sí, la gente se extrañaba. Creo que además hoy hay muchas mujeres trabajando, que me parece bárbaro, cuantos más hayas. O sea que, y ese trato con el futbolista yo creo que pasa un poco por cómo es cada uno y cómo el lugar que se da cada uno, ¿no? Yo cuando empecé había un jugador que cada vez que yo lo llamaba a la casa, porque no había celulares cuando yo empecé, para combinar una nota o lo que fuera, me decía, ¿cuándo vamos a tomar un café, Silvia? ¿Cuándo vamos a tomar un café? Y hasta que un día le dije, cuando te llamo el Toto da Silveira, ¿también lo invitas a tomar un café? Y ahí se mató la risa y después nos hicimos bastante amigos, siempre tuvimos una buena relación. Pero yo creo que pasa también por el lugar que uno tiene que darse, ¿no? Capaz que según el lugar que vos te des es cómo te van a respetar los entrevistados, ¿no? Yo creo que está buena la relación de amistad, no sé si amistad de por años, pero es confianza amistosa, de cómo estás, o sea, me gusta mucho ese tipo de trato, así como lo puedo tener con vos, tenerlo con un jugador, con un basquetbolista, con el deportista que vayas a entrevistar en el momento, porque está bueno también. Y a medida que vas creciendo vos y que te vas haciendo tu nombre, ir creciendo también con esas personas que quizás le hacías una nota en formativas. Sí, sí. Eso me encanta. Sí, recién dijiste lo contrario, dijiste que había que tener como una cosa fría. Bueno, pero en cuanto a la profesión, pero viste que ahora, yo qué sé, porque como con el cambio de las plataformas también, hace que las maneras de llegada sea distinta. Vos antes lo llamabas fríamente, digamos, por teléfono, ahora es un WhatsApp. O ahora, bueno, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer una entrevista en YouTube. Lo puedes hacer en todos lados, entonces es como que la confianza sí es buena. Ahora, el trato profesional tiene que estar. Sí, obvio. Ahora, a mí siempre me resultó difícil no involucrarme efectivamente. Por ejemplo, yo cubrí años Nacional y años Peñarol en el diario, trabajando en el diario. Entonces, cuando vos cubrís a un grande, vas todos los días a las prácticas, todos los días a los céspedes. Ibas, ya no te dejan más.
No, ya sé, pero en aquella época sí. En aquella época era bárbaro porque además no había conferencia de prensa, se bajaba el jugador del auto, le hacías una nota, la tenías solo vos. Claro. Porque ahora con la conferencia de prensa, por más que vos te ilumines y hagas la más maravillosa de las preguntas, la tiene todo el mundo porque lo están pasando en vivo en la radio, o sea que no, en aquel momento en eso era bárbaro, pero cuando vos vas todos los días a cubrir un equipo, te sentís parte. Te sentís parte porque estás todos los días con ellos, ves lo que pasa, viajás a las Copas Libertadores con ellos, o sea, te gusta que ganen porque cuando ganan está todo más fácil, están contentos, te dan notas, cuando pierden es un bajón. Yo siempre me involucré mucho afectivamente, más los compañeros del diario me jorobaban porque nosotros hacíamos todos los lunes, los domingos nos juntábamos entre todos y elegíamos el jugador de la etapa, y el lunes yo iba a la casa de ese futbolista y le hacía una nota, que muchas veces era de un cuadro chico y la gente no lo conocía, entonces era como una presentación. Por ejemplo, le hice la primera nota de su vida a Matías Arezzo cuando empezó en River, era un chiquilín de 16 años, nadie lo conocía. Yo siempre traté de hablar de otras cosas con el futbolista, no solamente del partido porque hizo el gol, que pasó, sino hablar otras cosas que siempre me pareció que a la gente le gustaba saber otras cosas del futbolista. Y yo iba con el fotógrafo y siempre le pedía que sacara una foto distinta, o con hijos si tenía, con el perro, con el gato, claro, para mostrarlo de otra manera que la gente lo veía siempre, en el estadio, jugando o en la práctica. Sí. Y siempre yo llegaba al diario y mis compañeros me dijeron, a ver qué foto sacó con el nenito, con el perrito, pero me parecía que estaba bueno mostrarle al futbolista de otra manera. Me parece también que con los cambios que se han dado en cuanto a ya no podemos ir todos los días, ya nosotros no ingresamos a los entrenamientos, las conferencias de prensa son muy cada tanto o una vez por semana después de un partido, y también dependiendo del resultado, que eso no lo puedo compartir por ningún lado. Si pierden no hablan. Exacto, y al contrario, si perdés, o sea, a ver, al periodista quizás no le interesa tanto lo que tenés para decir, pero al oyente sí, al televidente también, porque es la persona que nos eligió para escuchar a ver qué dijo el entrenador del momento de su equipo para las explicaciones, porque compró una entrada, porque se sentó 90 minutos a mirarlo, porque se enojó o porque se puso contento, porque la gran mayoría acá, al ser todos futboleros, la gran mayoría depende de un resultado de fútbol para ver cómo arranca su semana. Entonces, si ganó, está feliz el lunes, y si perdió, sabe que le viene toda la chicana. Entonces estamos en un medio donde demanda cientos de medios de comunicación, porque ya hoy te puedes comunicar por todos lados, porque te puedes hacer una videollamada, ya nos estamos comunicando, y sin embargo la comunicación se ha perdido. Es también es entreverado y es un poco contradictorio, pero hay más medios, es más masivo todo, y sin embargo es más difícil comunicarse. Claro, es que eso pasa no solamente en el periodismo, eso pasa en la vida, con las nuevas tecnologías. Es bárbaro porque vos de repente estás en una videollamada hablando con alguien que está en la China, maravilloso, pero de repente la gente deja de comunicarse. A veces vos ves en un bar un grupo de 5 muchachos y están todos así, con el celular, sí, comiendo una pizza así. Yo digo, ¿para qué están ahí si ni siquiera conversan? O sea, creo que todo eso hizo que la relación humana se perdiera, ¿no? Que cada vez estás más solo, a pesar de que tenés cada vez más posibilidades de comunicarte. Y recién que hablábamos de la amistad, si es posible tener amistad con los futbolistas, yo he ido a casamientos de jugadores, he ido cuando nacían los niños de los jugadores, pero después siempre tengo un dicho que me parece que está bueno. Sos mi amigo si vas a comer en mi casa y yo voy a comer a tu casa. Si no, no sos mi amigo. O sea, no, te podés llevar bien todo, pero amigo es otra cosa. Sí, sí, ¿viste? Sí. Durante mucho tiempo pensé que era amiga de del otro, pero no sé si era amiga. O sea, tenía una buena relación, pero la amistad es otra cosa. Sí, yo ahí te comparto totalmente. Las relaciones, creo que con todos, por lo menos intentamos con todos llevarnos bien, porque son todos compañeros de trabajo. Después, o sea, la amistad, y sí, es el que está ahí de fierro, el que va, que viene, y el que está en los momentos buenos y malos, que los comparte con vos. O sea, eso sin lugar a duda. Y acá, como en el periodismo uruguayo, también siento que está creciendo en todo el ámbito, no solo nosotras como mujer, sino que el periodismo uruguayo crece. Ahora, ¿en qué crece? En cantidad de personas. Por eso estaba intentando buscar. En calidad. Exacto, esa es la palabra. En cantidad crece, porque mirá que somos un montón, y es una profesión hermosa el periodismo, porque realmente es preciosa. Ahora, la calidad, los medios de comunicación, la importancia en que se les da. No sé cuál podría ser la palabra, pero en todos los medios y en todas las ramas, no solamente en el periodismo deportivo de Uruguay, el periodismo de Uruguay. Es como que
estamos corriendo, toda esa ansiedad, entonces no deja profundizar un tema, no deja entrar, llegar a la casa con ese tema y decir, pucha, así como tenías la entrevista distinta con un jugador sub-16. Ahora voy yo a dar una nota de un sub-16 y yo no sé si la gente lo elige o si en el noticiero me la van a aceptar. Porque no es Luis Suárez. Si fuera Luis Suárez, y sí. Y bueno, pero hay que pelear por eso, hay que pelear por las cosas que vos considerás que son importantes. Yo sé que a veces el medio te dice, no, eso no. Pero bueno, está bueno pelear por lo que uno cree que es importante o que está bueno mostrar. Vos decías recién que el periodismo es una profesión preciosa. O sea, me encanta. ¿Pero por qué es preciosa para vos? Yo no sé, pero mirá que yo levantarme hacia las 6 de la tarde, de la mañana, a las 7, yo voy tan feliz a trabajar, pero porque me despierta algo que no sé si lo puedo explicar. Es esta frase trillada de haces lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar, que no es tan así porque estás trabajando igual, no es tan así. Te enojás igual, pero... es como el amor en la profesión que como me pasa a mí, ¿no? Porque te enojás, te vas triste, te vas contento, si hiciste algo bien, decís, qué día fantástico que tuve, y sin embargo, si yo hice algo malo, sentí que no lo di todo, me voy pensando a casa y me voy enojada conmigo. A mí me parece que lo maravilloso que tiene el periodismo es que vos conoces a una cantidad de gente al entrevistarla y siempre te enriqueces al entrevistar a una persona. Por ejemplo, vos vas en el bondi, te sentás al lado de alguien y empezás a charlar, tiene una historia para contar. Sí. Todo el mundo tiene una historia para contar. Y vos tenés la posibilidad de enriquecerte conociendo a esa persona y además de transmitirlo a la gente que te va a escuchar en la radio, te va a ver en la tele o te va a leer en el diario. Yo creo que el periodista es un hilo conductor entre el entrevistado, el personaje, el futbolista, el deportista y la gente que lo va a leer. Creo que eso está bueno. Y en cuanto al periodismo uruguayo, cómo ha cambiado, a mí hay cosas que hoy los periodistas deportivos sobre todo, hablan mucho de sí mismos. Cuentan lo que hicieron, por qué fueron ayer a no sé dónde. Y yo estoy escuchando la radio. A mí no me interesa lo que hiciste vos ayer. Yo quiero saber lo que está pasando en el fútbol. A veces yo creo que el periodista cree que él es el protagonista. Y él no es el protagonista. Para mí él es simplemente alguien que une al jugador, al deportista con la gente que se va a enterar de las cosas. Y en cuanto al fútbol o al deporte uruguayo, ¿qué le puede faltar? O si se te ha venido a la cabeza, ¿qué le falta para explotar más? ¿Al deporte? Al deporte uruguayo. Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Sobre todo económicas, infraestructura, o sea, sí. ¿Por qué los cuadros uruguayos no siguen adelante en la Copa Libertadores? Hace tantos años. La última vez que un cuadro uruguayo salió campeón fue en el año 88, Nacional. El año anterior había salido Peñarol. ¿Cuánto tiempo pasó? Sí, sí. Yo creo que la diferencia económica sobre todo y de organización en el fútbol uruguayo son clave. Con lo fácil que es llevarnos, si vamos al tema del fútbol, ¿no? Llevarnos jugadores. O sea, la parte económica es fundamental porque vos no podés darle un buen contrato de enriquecimiento y de crecimiento personal y profesional, porque en medio de una copa tan importante te podés ir, porque las cláusulas son, para nosotros, para el fútbol uruguayo es una cláusula que está bien porque va a darle una soltura económica hasta fin de año, pero para el resto del mundo, para un Brasil, son 2 pesos. No, por eso mismo los jugadores se van. Entonces es difícil también eso. Antes los jugadores, ya no cuando yo empecé era un poco como ahora, pero antes los jugadores se quedaban mucho tiempo en un cuadro. O sea, la gente recitaba de memoria el equipo de Nacional o de Peñarol porque los jugadores jugaban de repente 10 años, no se iban. Entonces los cuadros uruguayos eran fuertes. Ahora aparece un jugador, ¿cuántos se fueron de los campeones sub-20? Ya se fueron varios. Sí, sí. O sea, y no tienen 20 años y ya se fueron. Entonces es muy difícil, que el deporte uruguayo pueda sobresalir porque los jugadores se van, porque económicamente es muy distinto a los otros países y eso lamentablemente se nota, a pesar de que el fútbol es un deporte maravilloso y es el más maravilloso de todos porque muchas veces el más débil es capaz de ganarle al poderoso. Eso pasó ¿sí? con Uruguay en el 50 y de ahí en más muchas veces. Que en otros deportes no se da tanto, capaz que en el básquetbol es más difícil que un cuadro que es menos que el otro le pueda ganar. En el fútbol pasa, capaz que es un partido que se da una vez, no se va a volver a dar nunca más ese partido, sí. Pero muchas veces el débil le puede ganar al poderoso y eso es lo divino que tiene el fútbol.
Creo que se crece más con el chip de hacer la diferencia económica, de que la carrera es muy corta, de que, bueno, si te va bien y tenés tantos partidos en primera y llegas a primera, te vas a poder ir, y si te llega una oferta, pensás que está la solución y que te vas a ir, y se ha dejado mucho de lado el sentido de pertenencia. Sí. Se ha perdido eso. Entonces, estoy acá porque me gusta, porque lo quiero y porque quiero ser campeón de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, o por lo menos intentarlo. Y no en la primera de cambio irme. No, eso le pasa a los jugadores cuando vuelven. A jugadores que se fueron muy jóvenes a jugar a Europa y después vuelven y ahí sí quieren jugar la Copa Libertadores que no jugaron o quieren ganar la Copa Libertadores que no ganaron. Pero vos le preguntás a un futbolista joven hoy qué es lo que quiere, cuál es su objetivo, y antes te decía jugar en la selección, ser campeón, ahora te dice irme a jugar a Italia. O sea, sí, es así. Sí. En vez de claro, también hay que entender que el irse a jugar a Italia le cambia totalmente la vida a él, a sus hijos, a sus padres, a todo, o sea, le asegura el futuro. Entonces también es entendible cuando los futbolistas por lo general salen de un sector socioeconómico bajo, y bueno, y ya desde chiquitos el representante le ofrece, le llena la heladera al padre para tener la firma de poder llevarse al niño, ¿no? El problema también, me imagino que puede estar en lo que mostramos, en el espectáculo que se da, que hay canchas que a veces están vacías, que hay canchas que tampoco están acorde a una primera división profesional o a una segunda división profesional, que hay problemas por falta de pago, que hay problemas o sea, hay otros problemas que también influyen en el espectáculo en sí. Entonces, capaz estás en tu casa, no elegís ver un partido de la B, porque no te atrae. Y sí, no sé, te pones a ver el fútbol de la B Brasil, porque el espectáculo y cómo se monta y un estadio repleto de 30.000 personas en un equipo que capaz a vos te cuesta reconocerlo. Uh-huh. Eso pasa también por lo económico y también por la organización, ¿no? Muchas veces en el fútbol uruguayo no sabemos qué va a pasar el próximo fin de semana. Cuando vos vas a cualquier país de América, te digo Perú, tienen organizado todos los torneos, ya saben dónde se va a jugar, a qué hora se va a jugar, en qué estadio se va a jugar, aunque sea el último torneo del año. Acá empieza la apertura y no sabemos nada, dónde vamos a jugar clausura, o sea... un par de días antes empieza la pelea de, bueno, sí, yo no quiero esta cancha. ¿Dónde juego? Si esta cancha no me gusta, vamos a esta y empezamos a arreglarla. O sea, yo creo que hay una gran parte que pasa por lo económico, pero también hay una gran parte que pasa por la organización, y en eso estamos en el debe. Yo creo que nosotros como periodistas, hay algo que voy a hacer hincapié, también siento que queremos ser más protagonistas a veces. Y sí, es lo que dije hace un rato, el periodista cree que él es el protagonista y no lo es. Y me ha pasado comentarlo, y a veces me ha pasado también caer en ese error, de dar... Pero mi opinión no es tan importante, la gente no quiere escuchar mi opinión, qué está diciendo Diana Piñero, qué está diciendo Silvia Pérez. La gente también quiere escuchar a la persona, o sea... Quiero retomar eso y quiero seguir después tu carrera, Silvia, para volver a hacer ese nexo, que es lo más importante, que es lo que se perdió en el camino. Desde cuando vos arrancaste de los comunicadores, digamos, de que estaban con vos, a los de ahora. O sea, se ha perdido mucho ese nexo, esa vía que somos nosotros. Claro, ahí dijiste dos cosas. Tu opinión sí es importante, porque si vos estás opinando sobre un partido y vos sos periodista deportivo y estás opinando sobre un partido, tu opinión es importante. Lo otro que se ha perdido y yo creo que no se va a recuperar por todo eso que hablamos hace un rato, por las conferencias de prensa, porque hoy no te atienden, porque hoy no puedes ir a ver al entrenamiento, o sea, hay toda una cantidad de cosas que antes existían y que se han perdido, y porque es cómodo para ellos, es cómodo para los clubes, es cómodo para los jugadores, eso no sé si va a volver lamentablemente. Eso fue un antes y un después de la pandemia. Ya antes de la pandemia había dejado de... Sí, la pandemia influyó sin duda, pero ya antes de la pandemia ya no iba siempre al entrenamiento, ya había conferencia de prensa. Mira, el primero que hizo conferencia de prensa en Uruguay fue Menotti cuando vino a dirigir a Peñarol. Yo lo detesté al principio, porque nosotros no estábamos acostumbrados a la conferencia de prensa. Terminaba el partido y el jugador que había hecho el gol hablaba con todas las radios una por una, aunque le llevara no sé cuánto tiempo. Vino Menotti, conferencia de prensa. Me agarré una bronca. Yo cubría a Peñarol en ese momento y después lo adoré y lo amé porque era tan crack, te convencía hablando. A los jugadores también los convencía hablando. Pero él fue el que primero trajo la conferencia de prensa. Después pasó pila de tiempo, pero ahora ya está
instaurado y yo no creo que cambie. Lamentablemente no creo que eso cambie. Y para mí la conferencia de prensa es el antiperiodismo porque, por ejemplo, vos haces una pregunta, el jugador te responde, vos querés repreguntar, ya no podés porque el micrófono está en la otra punta de la sala, ya lo tiene otro, o sea, no podés ni siquiera repreguntar. Entonces eso va todo contra el periodismo. Y ahora también está eso de subir lonas gigantes hasta... Para que no vean nada. Exacto. Pero eso no es ahora, mira que se hizo muchas veces eso. Eso es algo que no puedo creer. Es ridículo. Es totalmente ridículo. Además está todo inventado, o sea, que no vas a cambiar nada porque veas la práctica, no lo veas. O la entrega del 11 5 minutos antes. Sí. O sea, a ver, son planteles cortos más o menos a veces. La semana quién tuvo lesionado, quién no, quién tiene minutos, quién no los va a tener. O sea, no entendés por qué. No, hasta 5 minutos no voy a revelar. Está bien que no lo hagas hasta 2 horas antes, 3, pero... Hay cosas que se van al extremo. Sí, totalmente. En la mayoría de los equipos, además, como vos decías, son planteles cortos. Capaz que en Peñarol, que ahora tiene 3 jugadores por puesto, de repente está, pero... Te puede sorprender. Es ridículo, sí. ¿El fútbol no te va a sorprender, decís? ¿O puede sorprender? No, sí, siempre se puede sorprender. Pero digo, eso que no te den el equipo es tonto. Hay técnicos que te lo dicen a mitad de semana, no tienen problema en decírtelo. Son los menos, pero existe. Esto fue El Otro Lado del Deporte, un ciclo de Supermatch en asociación con Topic y Magnolio Podcast. Agradecimiento especial a Magnolio Sala, el escenario del Otro Lado del Deporte.